Hola comunidad de Cuenta Historias, mi nombre es Misael. La historia que les comparto en esta ocasión es algo que me pasó hace más de 17 años atrás tiempo. A lo largo de mi vida he sido testigo de muchas cosas que puedo catalogar como paranormales, y esta es una de ellas. Esta historia se sitúa en el estado de Oaxaca por allá del año 2009 más o menos. En ese entonces yo trabajaba como chofer de tráiler para la empresa cervecera de Corona. Mi trabajo en ese entonces consistía en repartir el producto en diferentes poblados que estaban a los alrededores de la zona de la Mixteca oaxaqueña. Uno de los lugares más alejados que visitaba en aquel entonces era uno llamado Llano de Avispas, un pueblo que estaba muy encallado en la parte de la sierra donde el acceso es por medio de carreteras de tierra, que a día de hoy están en buenas condiciones, pero que en ese tiempo era todo un proceso poder llegar a ese lugar, tanto así que los recorridos que hacíamos podían demorar hasta 4 horas solamente de ida. En pantalla les envío unas imágenes de ese lugar conocido como Llano de Avispas, para que se den una idea de cómo es el camino de aquel sitio. En una ocasión, mientras iba precisamente a ese lugar a repartir cerveza, lo hacía en compañía de un compañero más. Desde muy temprano habíamos salido a repartir el producto, pero por las inclemencias del tiempo se nos hizo tarde, siendo que ya era algo noche cuando apenas nos dirigíamos a Llano de Avispas. Esa noche yo iba como copiloto mientras mi compañero iba al volante, atravesando aquella carretera en mal estado. Como se dieron cuenta por las imágenes que les envío, todo lo que rodea aquella carretera es bosque, hierba, matorrales, palma y flora endémica de la zona. Si acaso ya de noche se logra ver una que otra luz pero muy a lo lejos de alguna casa o de los diminutos pueblos que estaban más próximos, pero aún muy lejos de nosotros. De ese lugar siempre se han sabido que se aparecen cosas, pues en más de una ocasión algún compañero de trabajo que ha ido por esa ruta ha dicho haber visto algunas cosas un tanto raras, desde personas a orillas de la carretera pero que no tienen ojos, hasta ver a niños jugando a medianoche entre las plantas de palma, pero que cuando se les echa la luz del carro, estos desaparecen o se convierten en plantas. Mientras mi compañero manejaba, íbamos platicando de cosas del trabajo y de otras cosas no muy importantes, solo para matar algo de tiempo en lo que llegábamos a nuestro destino. La radio del tráiler que iba cargado de cerveza sonaba con algo de música de la época, a la vez que el frío se sentía a pesar de estar dentro de la cabina del camión. No sé qué fue lo que me pasó por la cabeza, pero de un momento a otro sentí una extraña sensación de voltear hacia mi lado derecho. A través de la ventana del camión, vi como de entre aquellos campos de hierba que estaban a las orillas del camino salió un animal. Sé que el camión no iba muy rápido, ya que al ser terracería y ser un vehículo pesado, se manejaba con mucha precaución, pero aún así, aquel animal que salió de la hierba empezó a correr a la misma velocidad que el camión y se emparejó justo al lado mío. A través de la ventana yo vi claramente cómo eso se trataba de una clase de coyote de gran tamaño, uno que fácilmente medía más de 1 metro de altura, quizás unos 50 sin tanto problema. Era de pelo café, brilloso y áspero, como si estuviera cargado de electricidad, pero eso no era todo, pues este animal tenía 2 cosas muy raras. Una era que su mirada tenía ojos rojos, como si fueran un par de brasas de lumbre ardiendo al rojo vivo. Su mirada se clavó justo en mí, pues a pesar de ir en movimiento, en ningún momento despegó aquella mirada de mi ser. Era como si éste ni siquiera viera el camino, ya que lo recorría sin despegar su mirada de mis ojos. La otra cosa que fue extraña era que este coyote no tenía cola. No era que se le hubieran cortado, que fuera una cola corta o diminuta. No, ese animal no tenía un solo rastro de cola. Al ver eso rápidamente le dije a mi compañero que volteara a mi lado y que viera aquello que estaba corriendo a nuestro lado también.
Él volteó y rápidamente me dijo que me persignara, que no hiciera nada, que no dijera nada, solo que viera de frente y que hiciera como si nunca hubiera pasado. Ya saben, si lo viste, haz como si no lo hubieras visto. Rápidamente yo puse mi mirada al frente del camión, haciendo como si eso nunca hubiera ocurrido. Pero era algo complicado, pues mi miedo me obligaba a ver con el rabillo del ojo. Y sí, ese animal aún seguía corriendo al lado de nosotros. Traté de ya no prestar más atención y de ya no ver para nada por la ventana, a la par que mi compañero seguía manejando y solo veía cómo él se mojaba los labios y apretaba el volante, pero sin ver a los lados. Después de varios minutos de ya no ver hacia mi derecha o hacia mi izquierda por si las dudas, aquello que nos venía siguiendo desapareció. Mi compañero dijo que ya podía voltear y que ya podía moverme. Al hacerlo corroboré que eso había desaparecido y que ya no estaba en el camino. Le pregunté a mi compañero qué era lo que vimos, ya que él tenía algo de tiempo trabajando en esa ruta. Sin embargo, dijo que eso era un ser que se aparecía mucho por aquel camino. Él ya lo había visto un par de veces antes, y aunque ya lo había visto, no puede decir o saber qué era exactamente, pues eso se aparece frecuentemente a los conductores que pasan por esa carretera de noche. Por suerte, un poco más adelante ya vimos las luces del pueblo de Llano de Avispas, donde una vez que llegamos y repartimos nuestro producto, decidimos quedarnos a pasar la noche para regresar al otro día, ya que esa carretera es bastante peligrosa, tanto por las curvas y los puntos ciegos que tiene, así como por las cosas que ahí se aparecen. Para terminar con este breve relato, mi compañero dijo que él vio a esa cosa después en otro viaje que hizo sin mí, y dijo que lo vio pero ahora delante de él, es decir, iba en medio de la carretera caminando por delante del camión. Era el mismo tipo de coyote de gran tamaño, gris, de pelo erizo y de ojos rojos como la misma lumbre en su mirada. Aquel lugar conocido como Llano de Avispas es muy misterioso, pues muchas cosas salen y aparecen enfrente de los viajeros. No sé a qué se debe, pero algo tiene que ver con que ese lugar ha sido testigo de muchos accidentes y sucesos paranormales desde hace siglos, cuando la gente caminaba por aquellos caminos. Espero esta historia la puedan creer, pues no es un invento. Yo la viví y les juro que así pasó. Hace un tiempo escuché un relato en ese canal que de alguna manera me desbloqueó un recuerdo que creo mi cerebro estaba reprimiendo para olvidar que alguna vez sucedió. Mi nombre es Braulio y tengo 44 años de edad, y desde que tengo 17 años he estado detrás de un volante trabajando en diferentes oficios manejando vehículos de todo tipo, desde taxis hasta trailers pesados doble remolque. Esto que les comparto me sucedió en el año 2015, cuando hice un viaje para una empresa de paquetería en la que trabajaba en ese entonces, cuyo destino era el estado de Chiapas en México. Los que trabajamos en empresas de paquetería y envíos no tenemos horarios de entrada o de salida. Casi siempre nuestras corridas varían de tal manera que podemos estar trabajando de noche o estar trabajando de día fácilmente. En aquella ocasión aquel envío de paquetería lo hice de noche. Eran cerca de las 11 cuando me encontraba en dirección a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para dejar mi pedido. El vehículo que manejaba se trataba de un camión tipo Torton, lleno de mercancía donde en la cabina iba únicamente yo, ya que no había un copiloto a mi lado. De hecho, es raro que tengamos copiloto, ya que en todos los camiones van incorporados cámaras de grabaciones que nos vigilan por si ocurre algún suceso o algún inconveniente. Aquella noche era cálida. El camino estaba muy tranquilo y parecía que sería un viaje normal, como varios que había tenido desde hace tiempo. Sin embargo, algo extraño empezó a pasar en el camión, pues de repente la aguja que me indicaba el nivel de combustible diésel bajó drásticamente.
Pasó de tener 3/4 partes de combustible a tener menos de la mitad. Aquello se me hizo muy extraño a la vez que me preocupó, ya que de estar en lo correcto el medidor de combustible no me daría para poder llegar a mi destino. Golpeé un par de veces el medidor pensando que quizás estaba fallando y no estaba calculando bien el nivel de combustible, pero eso no parecía tener sentido. Todos los camiones previos a salir de la bodega son revisados a detalle para que no tengan problemas en el camino, y en esta ocasión mi camión no fue la excepción. Con el temor que me quedara poco combustible, echaba mi mirada hacia adelante esperando ver alguna gasolinera cerca que me salvara la vida, pues de quedarme parado en medio de la carretera sería una presa fácil para aquellos amantes de lo ajeno que rondaban por toda esa zona. Para mi desgracia no tuve suerte de poder llegar a una gasolinera, pues abruptamente lo que restaba de combustible se consumió, haciendo que el tráiler quedara parado en medio de la carretera. Rápidamente informé de lo sucedido por radio a la central, quienes me dijeron que enviarían apoyo de la sucursal más cercana. Sabiendo que mi fallo era por falta de combustible, no hice nada más que esperar. Aseguré las puertas y todo para evitar algún tipo de problema con mi seguridad y la del vehículo. Estuve cerca de media hora parado a orillas de la carretera con el tráiler apagado, solo viendo cómo autos pasaban a cuentagotas de un lado a otro. Me recosté sobre mi asiento solo esperando la ayuda cuando de repente escuché como alguien golpeó el cristal de la ventana del camión. Aquel ruido hizo que me incorporara rápido creyendo que se trataba de mis rescatadores que envió la empresa, pero para mi desgracia lo que vi no era eso. Justo afuera y quien tocaba la ventana se trataba de un hombre mayor de unos 60 o 70 años, vestido como campesino de camisa blanca y sombrero de palma, que golpeaba la ventana sin cesar. Aquel hombre no puedo decir que tuviese algo extraño, porque no lo tenía. Se veía como un hombre normal, o al menos eso creí. Pues de repente ese hombre empezó a decir algo. Yo veía cómo su boca se movía y de ella salían palabras, pero parecía como si estuviera mudo, pues no se escuchaba nada. El señor hablaba y hablaba, pero no había sonido que saliera de él. Me destapé los oídos creyendo que yo era quien no estaba oyendo y no podía escuchar lo que el hombre decía, pero no. Yo escuchaba el ruido del ambiente, del chirrido de los grillos y el ruido de las ranas, pero no oía la voz de ese extraño hombre. Por temor de que fuera algún tipo de truco para hacerme bajar del vehículo, no abrí la puerta y mejor ignoré al señor, pero quien seguía hablando, de repente apuntó al otro lado del camino. Era como si me estuviera advirtiendo de algo. La cara de ese hombre de pronto se frunció con un terror palpable, como si hubiera visto al mismo diablo, pues bajó del tráiler y salió corriendo hacia atrás del camión por toda la carretera. Por el mismo espejo retrovisor vi cómo se alejó hasta que la oscuridad de la noche lo fue cubriendo y ya no lo vi más. No sé si seguía corriendo por la carretera o si se había metido en medio del bosque. Aquella noche se iba tornando cada vez más extraña, ya que no sabía de dónde salió ese hombre, si es que estábamos en medio de la nada. Además que nunca pude oír qué salía de su boca y no sabía por qué salió corriendo, aunque esta última pregunta después sí tuvo respuesta. Del otro lado de la carretera, justo donde aquel hombre apuntó antes de salir huyendo, vi que estaba algo parado. Digo algo, porque eso de ahí no era un ser humano o un animal, de eso estoy completamente seguro. En plena noche se veía clara la silueta de una cosa muy grande de casi 2 metros de altura o más, que tenía un cuerpo humanoide pero con brazos muy largos que casi la arrastraban al suelo. Todo él se veía como una sombra negra sin algún tipo de rasgo que yo pudiera destacar. Es más,
Ni siquiera podía ver si tenía ojos, pues en su cara no había rastro de nada, nada que no fuera una sombra negra. Al ver eso me dio mucho miedo, pero no pude hacer nada. No podía salir de ahí porque el camión no tenía diésel. Lo único que pude hacer es ocultarme dentro del camarote y no asomarme, aunque la curiosidad me ganaba cada cierto tiempo y de reojo veía cómo esa cosa aún seguía parada ahí. Lo que sí puedo decir es que nunca se movió, nunca atravesó la carretera para venir hasta el tráiler, simplemente se quedó ahí parado. Creo que pasaron cerca de 30 minutos cuando una luz alumbró detrás de mi tráiler. Tocaron a la puerta del camión y con algo de miedo me asomé, viendo que ahora quienes tocaban sí eran los mecánicos de la empresa, quienes habían venido en mi auxilio. Para cuando me asomé otra vez a ese lugar, aquella cosa ya no estaba. Aquella sombra negra había desaparecido. No sé si regresó a la selva o si simplemente se desvaneció. Cuando los mecánicos revisaron el camión me regañaron, pues dijeron que este sí tenía combustible. El tanque estaba a la mitad, suficiente para poder llegar a mi destino. Eso era extraño, pues les dije que la aguja y el camión se detuvieron por falta de combustible. Al verme en ese problema ya no mencioné lo de la sombra que había visto, ya que tenía temor que pensaran que estaba bajo la influencia de alguna sustancia y no quería tener más problemas. A día de hoy son contadas las personas que les he compartido esto sobre aquella cosa que vi en la selva de la carretera de Chiapas, sobre ese hombre que no tenía voz y sobre esa sombra negra que salió del bosque. Y aún más extraño a todo esto, ¿por qué fue que mi tráiler se detuvo justamente en ese lugar? Pues esto no tiene algún tipo de explicación alguna. Hola a toda la comunidad de CH, mi nombre es Esteban Lara y les cuento algo que me sucedió hace unos años atrás cuando conducía un viejo tráiler en mi trabajo. Desde hace más de 10 años he sido chofer de vehículos pesados y he visto muchas cosas, y aunque esta historia que les cuento no es una donde viera algo de primera mano, sí es la que más miedo me da porque al día de hoy ese hecho se sigue repitiendo constantemente. Aquella noche de la que les cuento, manejaba por la carretera 40 entre Torreón y Durango. Si no me equivoco, era mi tercer viaje de la semana y el cansancio me estaba pesando ya en los párpados. La monotonía del motor y las luces de los faros barrían con el asfalto, haciendo que el sueño me fuera ganando por momentos. En aquel viaje llevaba una carga de tarimas para una bodega en Durango, nada fuera de lo normal diría yo. Sin embargo, a unos 100 kilómetros de la ciudad, un ruido extraño empezó a filtrarse a través del ruido del motor. Estos se trataban de golpes secos, repetidos, como si algo golpeara el interior de la caja del tráiler. Pensé que podría ser la carga suelta, pero no cuadraba. Los golpes no seguían el ritmo de las curvas ni los baches del camino. Estos golpes eran erráticos, insistentes, como si fueran más bien provocados por alguien que por algo. Al notar que ese ruido no se detenía, mi piel se erizó. Por un momento quise detenerme para ver de qué se trataba, pero sabía que no podía pararme en plena carretera. La noche era oscura y no vi otros vehículos a la vista, lo cual sin duda me pondría en bastante riesgo. Tranquilo, me dije, intentando concentrarme, pero los golpes continuaban más fuertes y más insistentes. Mi corazón latía con fuerza y no pude evitar mirar por el retrovisor esperando ver algo, pero nada. Solo la silueta de la caja iluminada por las luces era lo único que se alcanzaba a ver. Afortunadamente, a unos kilómetros más adelante, encontré una gasolinera donde me estacioné bajo las luces de un poste. En ese lugar apagué el motor y bajé del camión. El silencio que tenía en los oídos era casi ensordecedor después de varias horas manejando. Con calma caminé hacia la caja,
sintiendo cómo la adrenalina me punzaba en la cabeza por saber qué rayos provocaba ese ruido. Abrí las puertas con bastante cuidado, sosteniendo una linterna en una de mis manos. A la hora de echar la luz al interior, se revelaron las tarimas bien acomodadas, pero ni un solo indicio de que algo estuviera fuera de su sitio. Sin embargo, cuando empecé a rodear la caja del tráiler, un frío me llegó a la columna. En uno de los costados de la caja, en una capa de polvo acumulada que se forma tras los viajes, había decenas de marcas de manos. Algunas pequeñas, otras más grandes, como si personas hubieran intentado aferrarse desesperadamente a la caja. Di un paso atrás sintiendo que mis piernas temblaban, pero nadie más estaba cerca de ahí. Respiré hondo y mejor cerré las puertas con un ruido que resonó en toda la noche. Tratando de no pensar más en eso, volví a la cabina y retomé mi camino. Llegué a mi destino al amanecer y mientras descargaba la mercancía, no pude evitar contarle a un colega lo que me había ocurrido en la noche. El rostro de mi colega cambió prácticamente de inmediato. «Ese tráiler», dijo él, a la vez que encendí un cigarro, «tiene su historia». Intrigado le pregunté qué historia tenía el viejo vehículo. «Hace años hubo un accidente en esa misma carretera donde tú estabas, en la cual la caja de este tráiler había aplastado a varias personas que viajaban en la parte trasera de una camioneta. Dicen que las manos que se ven y los golpes que se escuchan son una de esas pobres almas atrapadas, las mismas que intentaban salvar su vida esa noche tratando de levantar la caja que los estaba aplastando». A día de hoy, como les dije antes, aquellos ruidos de golpes y marcas de manos se siguen presentando. Nadie quiere manejar ese viejo tráiler, y aunque ya no está para seguir operando, los dueños aún lo tienen en funcionamiento, aunque por respeto, creo que ya debería de estar descansando en el deshuesadero. La Rumorosa es muy conocida por los accidentes que ahí suceden. De ese lugar he escuchado un sinfín de relatos donde choferes de todo tipo terminan en el fondo de los peñascos, pero nunca había escuchado una historia donde la Rumorosa se llevara a alguien. Incluso a la fecha y pasado más de 18 años de ese acontecimiento, nunca he vuelto a escuchar una historia similar a la que esa noche viví. Mi nombre es Rodrigo y estoy por cumplir los 57 años de edad el próximo marzo. Desde que era muy joven, por ahí de mis 17 años, empecé a manejar más por necesidad que por gusto. En casa faltaban muchas cosas y era mi deber como hijo mayor llevarlas para que mi familia no tuviera carencias. No es por presumir ni nada, pero les puedo decir que soy un viejo lobo de mar y no hay carretera de México e incluso alguna de los Estados Unidos que no haya recorrido. Es por eso que les puedo decir que la carretera más peligrosa y la que más respeto le tengo es la Rumorosa. Hace 18 años atrás yo trabajaba para una empresa mercantil que hacía recorridos a diferentes partes del norte. En ese entonces recuerdo que un día se dio una noticia en mi trabajo que nos dejó algo impactados. Aquella noticia correspondía a la desaparición de un compañero trailero llamado José Antonio, o mejor dicho Toño como le decían. Por lo que se dijo, Toño había salido de Tijuana con dirección a Nogales. Sin embargo, al pasar por la zona de la Rumorosa, una llamada por radio que se hizo desde su tráiler dijo que se iba a detener un momento porque escuchaba que alguien estaba gritando desde el interior de la caja del mismo. En ese entonces las carreteras del norte no eran tan inseguras como hoy día, así que el detenerse en las vialidades no representaba un riesgo como tal. Incluso por lo que se dice, cuando Toño se detuvo a revisar aquel extraño ruido eran cerca de las 5 de la tarde, es decir, ni siquiera era noche. Había visibilidad en todo lo alto. Aquella llamada que hizo Toño fue la última llamada y el último rastro que se tuvo de él, pues a su destino nunca llegó.
Él tenía programado llegar por la madrugada del siguiente día, pero nunca lo hizo. Al ver el retraso que tuvo, se le buscó tanto a él como al vehículo, sin embargo, no hubo un solo rastro de ninguno. De inmediato se hizo una búsqueda en la zona de La Rumorosa, que fue la última donde se tuvo aquella llamada tan extraña que hizo. En el peor de los casos esperaba que quizás hubiera tenido un accidente y por ello no llegara a su destino, pero no. Se revisó cada trayecto de ese lugar e incluso se revisaron los archivos de accidentes en los últimos 3 días, y al menos en ese periodo no había un reporte de ninguno en aquella zona. Por cerca de un mes se buscó tanto a Toño como al tráiler, pero nunca se halló nada, ni una señal. Para entonces teorías ya empezaban a sonar por doquier. Había quienes decían que Toño había robado el vehículo y la mercancía, pero esta fue descartada rápido, ya que no había forma de huir con algo tan grande sin ser detectado. La segunda teoría que se dio fue que quizás algún grupo de delincuentes habían secuestrado el camión y el chofer. En ese tiempo era muy raro que esto se diera, pero no quería decir que no pasara. Los casos eran contados, pero sí ocurrían. Sin embargo, en este caso nunca se pidió rescate o nunca se encontró el tráiler abandonado en alguna carretera, pues casi siempre que se robaba algo así, se hallaba el tráiler estacionado en algún sitio. Difícilmente se podían robar estos vehículos, pues tenían sensores y chips de ubicación que los delataban. A esto también se le sumó ese caso, que los sensores del tráiler nunca dieron señal de alguna ubicación. Extrañamente, después de la llamada por radio de Toño, estos dejaron de transmitir. Era como si el tráiler hubiera desaparecido, como si La Rumorosa se lo hubiera tragado. Pasados 2 meses de la desaparición de Toño, ya no se buscó más. Se le dio pausa a su investigación, ya que no había pruebas ni nada contundente. En pocas palabras, se fue olvidando el caso. Pasados 2 meses, una noche, yo me encontraba haciendo un recorrido de Tijuana hacia Mexicali para la misma compañía cuando algo extraño se presentó en mi camino. Iba pasando precisamente por La Rumorosa cuando las luces del tráiler iluminaron a otro tráiler que estaba parado justo a orillas de la carretera. Aquel tráiler estaba justo sobre un pequeño descanso con las luces intermitentes prendidas, como si estuviera averiado. En cuanto pasé justo al lado de ese tráiler, fue casi inevitable darme cuenta que ese tráiler era el de Toño, aquel mismo que tenía 2 meses perdido. Incluso de reojo vi al chofer y me pareció verlo a él al volante. Ante la duda frené mi tráiler y avisé por radio algo que no iban a poder creerme. Quizás había encontrado a Toño en La Rumorosa. La base me dijo que confirmara el hecho y, de ser así, que avisara para que acudieran a un posible rescate. Bajé de mi unidad y caminé hasta el tráiler de Toño, que tenía las luces y el motor prendido. Subí al tráiler y me coloqué en la ventana del piloto. Al verlo por la ventana me di cuenta que sí, quien estaba dentro del vehículo sí era Toño. Aquello me dio mucha alegría porque había encontrado a mi compañero. Sin embargo, esa alegría duró bastante poco, ya que al ver a Toño lo noté muy extraño. En repetidas veces le toqué el cristal de la ventana para que me viera, pero él no me hacía caso. Tenía sus 2 manos puestas en el volante y su mirada estaba fija hacia el frente. Era como si estuviera en una clase de shock. Sus ojos estaban blancos y salidos como platos, además que tenía una cara inexpresiva. No sé cómo decir esto, pero era como si estuviera y no estuviera. Su cuerpo estaba en ese lugar, pero su mente ya no. Aquello me preocupó mucho, pues no sabía por qué estaba actuando de esa manera. Insistí tocando el vidrio de la ventana y no me respondía, hasta que después de mucho él giró su cabeza hacia mí, y aun con el ruido del motor, que era bastante fuerte, escuché que claramente me dijo: "Ya me voy". Al ver su cara noté que, a pesar de estar 2 meses desaparecido, él se veía idéntico a como se veía cuando se fue. No me refiero tanto a su rostro, pero sí a su pelo y a su barba. Estos estaban igual,
No había muestra que crecieran o algo así. Era como si nunca se hubiera ido. Una vez que Toño me dijo me voy, él arrancó el tráiler y aceleró. Por la fuerza y el temor que me fuera a arrollar me bajé rápido y por suerte no me pasó nada. Toño tomó carretera y pensé que empezaría a huir, pero cuál fue mi cara de horror cuando vi que en una curva él siguió de frente rompiendo el muro de contención, haciendo que el tráiler cayera al barranco destrozándose en 1000 pedazos. Pasó cerca de una hora para cuando las asistencias llegaron al lugar del desastre. Un grupo de brigadistas bajaron para recoger el cuerpo de Toño. Sin embargo, este nunca se encontró. Los restos del tráiler así como su mercancía estaban ahí hechos carbón, pero del piloto nada. Ni una huella, ni un pedazo de tela o sangre, nada. Él se arrojó segundos antes, no lo creo. Yo vi cómo él nunca salió del tráiler cuando este se fue al barranco, o al menos eso fue lo que testifiqué por 2 semanas, pues fui el único testigo de eso. La empresa para la que trabajé cubrió que el accidente lo dejó como uno más de la rumorosa. No quiso que se supiera todo el trasfondo de lo ocurrido, porque se verían mermadas todas sus ventas. El accidente sí llegó a las noticias locales, pero el caso de Toño y su desaparición nunca salió a la luz. Y es una incógnita a día de hoy qué pasó con él. Pero lo que sí es seguro, o al menos para mí, es que quien vi esa noche en su tráiler ya no era Toño. Me llamo Kevin y soy trailero por herencia familiar. Mi abuelo en su tiempo lo fue. Poco tiempo mi padre tomó el mando, y ahora yo soy el siguiente en la familia en dedicarme a esta noble pero peligrosa labor. De hecho, en la familia tenemos una mala experiencia, pues mi abuelo falleció arriba de su tráiler cuando tuvo un accidente en una carretera cerca de Torreón, Coahuila, en México. Cuando mi abuelo falleció yo tenía escasamente 5 años, así que no tengo una imagen viva de él. Los únicos recuerdos que tengo son gracias a las escasas fotografías que se tienen de mi abuelo. Y cuando digo escasas, es porque en realidad casi no hay muchas de ellas. A pesar de aquel amargo hecho que pasó con el abuelo, mi padre y yo seguimos operando como traileros desde hace bastante tiempo. Eso sí, siempre tratamos de seguir las reglas y de no hacer cosas imprudentes al volante, ya que tenemos la experiencia de lo que pasó con el abuelo. Esto que les cuento me sucedió hace 7 años atrás, y me gustaría que la escucharan porque es lo más extraño que me ha pasado en toda la vida. En aquella ocasión yo me encontraba haciendo un viaje para la empresa en la que estoy afiliado. Esta empresa me había enviado a dejar algunos paquetes de Guadalajara hacia Coahuila. Aquel viaje no era un viaje tan largo, quizás duraría entre 11 y 13 horas dependiendo del camino y de la carga del tráiler. Sin embargo, yo tenía 3 días manejando a marchas forzadas debido a un incremento de envíos que hubo en la empresa por la temporada. En un día normal aquel viaje sería uno de rutina, pero este se volvió muy pesado. Además que el viaje era de noche, algo que sin duda incrementaba la dificultad del mismo. Eran cerca de las 8 de la noche cuando salí de Guadalajara con rumbo a Coahuila. En el tráiler únicamente iba yo y varios vasos de café que me ayudaban a no dormirme en el camino, pues vaya que mis ojos estaban cerrando prácticamente solos. Como pude, logré manejar cerca de 6 horas sin detenerme, cuando empecé a dar varios pestañazos intentando dormir. En uno de estos solo recuerdo ver cómo todo se volvió oscuro, y cuando la luz regresó estaba por salir volando en una curva que estaba delante de mí. Por suerte logré pisar el freno y aunque fue brusco el derrape, no me llevé más que un horrible susto. Al ver que ya no podía más, avisé rápido a la central que pararía en un descanso que estaba más adelante para dormir por lo menos unas 2 horas antes de poder seguir con mi camino. La central dijo que no había problema y me dieron luz verde. Justo cuando llegué a la cachimba a orillas de la carretera,
vi que había cerca de 5 trailers estacionados, algo que me dio tranquilidad, pues esa noche no estaría solo en aquel sitio. Cuando me refiero a tranquilidad no es que me refiera a fantasmas, sino a ladrones que luego roban a los vehículos de transporte, y vaya que en el norte esto se da mucho. Así como me estacioné, me fui al camarote y me quedé dormido. Ahí estuve cerca de hora y media hasta que mi alarma sonó y me tuve que parar de inmediato. Sé que muchos de ustedes han tenido esa horrible sensación de irse a dormir y sentir que solo pestañearon cuando ya era hora de levantarse. Bueno, eso me pasó a mí esa noche, aunque al menos ya había dormido algo. Cuando me levanté me lavé la cara y vi la hora. Eran cerca de las 4 de la mañana. Aún era buena hora para llegar a mi destino, así que rápido encendí el tráiler. Sin embargo, en el momento en que estaba por irme, escuché y vi como un hombre tocó la ventana del tráiler del lado del piloto. Aquello me espantó porque ese hombre apareció prácticamente de la nada. Bajé un poco el vidrio del tráiler y noté que se trataba de un hombre adulto, de un señor de unos 60 o 70 años que tenía una gorra roja, un bigote pronunciado algo canoso y claro que una cara llena de arrugas. Una vez que lo vi le pregunté qué se le ofrecía. El señor me dio las buenas noches y me dijo que no me fuera a ir tan rápido, que esperara unos minutos más a que otros traileros se fueran antes. Le pregunté el porqué de eso. Yo estaba contrarreloj, así que no podía perder tiempo a que otros salieran de la cachimba antes. El señor con una voz de tranquilidad dijo que no fuera desesperado, pues la paciencia es una virtud. No sé qué tenía ese hombre, pero algo en su voz me daba tranquilidad. Se me hacía familiar. El señor apuntó a un tráiler amarillo que estaba en la cachimba y me dijo que esperara a que ese se fuera antes. Una vez que saliera, ahora sí yo podía irme. En su momento pensé que ese hombre se trataba del cuidador o el encargado de la cachimba, así que no me quedó de otra que hacerle caso y esperar unos minutos a que aquel tráiler amarillo que me había indicado se fuera antes. Una vez que ese tráiler salió, yo tomé camino nuevamente a mi destino, pero ahora ya estaba más descansado. Tenía cerca de media hora en la carretera cuando a lo lejos las luces de mi tráiler iluminaron varias luces que estaban titilando. Conforme me acerqué me di cuenta que se trataba de un accidente en medio de la carretera poco antes de llegar a Torreón. Al pasar al lado de este, vi como un tráiler amarillo había embestido a una camioneta y ambos salieron de la carretera a varios metros en el campo. Cuando vi aquel tráiler, noté que se trataba de ese mismo tráiler amarillo que salió de la cachimba antes que yo. Yo sé que no me pude equivocar, era el mismo. En ese momento un frío me recorrió toda la espalda. El pensamiento de que ese pude ser yo me daba vueltas en la cabeza. No estoy seguro por qué, pero imágenes de mí siendo aquel tráiler volcado me llegaban una y otra vez. Era como si el destino me dijera que tenía que ser yo, pero no lo fui. Fue alguien más. Incluso llegué a pensar que si no fuera por aquel señor de la cachimba que me dijo que saliera después de ese tráiler, quizás mi destino sería el de ese mismo que estaba volcado. Después de finalizar mi viaje regresé a casa donde le conté a mis padres, sobre todo a mi papá, lo ocurrido. Él me preguntó la zona por donde ocurrió ese accidente y puso mucho hincapié en del señor que me había encontrado en la cachimba. Le dije que fue cerca de Torreón, en una zona que ya tiene fama de ser algo peligrosa, y en cuanto al hombre que vi esa noche, le di santo y seña de cómo era, cómo se veía. Mi padre entonces guardó silencio y me preguntó si sabía qué aniversario se había cumplido hace 2 días. Hice memoria y le dije que no recordaba. Mi padre dijo que el aniversario de la muerte de mi abuelo, aquel que había fallecido en esa misma carretera cerca de Torreón. En ese momento mi padre sacó una fotografía de mi abuelo, una de las pocas que aún se tienen, y me la enseñó. Aquel hombre de la fotografía era idéntico al señor que me había hablado esa noche en la cachimba. Cada rasgo,
cada gesto, todo era igual, incluso la gorra roja era la misma. Mi padre dijo que el mismo día del accidente era el mismo día que se cumplía el aniversario del fallecimiento de mi abuelo, y que él se me había aparecido para evitar que yo me accidentara en la misma carretera que él. Yo no podía creerlo, pero era imposible no hacerlo, pues todo conectaba. Mi abuelo me había salvado, pero aquella carretera, aún así, se llevó a alguien más, al trailero amarillo que salió antes que yo. Buenas noches a toda la comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Alfredo y les comparto esto que me pasó hace un par de años apenas. Primero que nada debo decirles que soy trailero para una empresa de abarrotes que trabaja en la parte del norte de México, distribuyendo la mercancía en diferentes estados. Recuerdo muy bien esa noche en la que iba manejando solo por la sierra de Durango. Era una madrugada como cualquier otra en la cual transportaba maíz de Mazatlán y tenía que llegar a Gómez Palacios antes del amanecer. A mí en lo particular me gusta manejar de noche porque el tráfico es más ligero y todo es más tranquilo, o eso pensaba. La carretera estaba oscura, con apenas unas luces lejanas en los pueblos. La neblina empezaba a bajar y te juro que se veía como si la misma carretera estuviera respirando. Yo iba concentrado escuchando música norteña para no quedarme dormido, cuando vi una serie de luces por delante de mí. Aquellas eran muchas en forma de fila que estaban sobre la carretera. Qué alivio, pensé. Aquello era un convoy de trailers, como de unos 4 o 5. De inmediato me acerqué un poco para alcanzarlos, ya que siempre es mejor ir acompañado y más por aquellas carreteras. Ya sea que si algo se descompone o pasa, tienes a quien pedirle ayuda. Sin embargo, con el paso de los minutos, fui notando algo extraño en aquellos vehículos. Esos trailers iban demasiado juntos, pegaditos, casi rozándose las defensas unos a los otros, algo que por seguridad no debería pasar. Traté de buscar la frecuencia de radio de aquellos colegas para poder ponerme en comunicación con ellos. Sin embargo, no había nada, no había frecuencia ni señal. Traté de alcanzarlos para ver las placas, pero cada vez que aceleraba, ellos parecían ir más rápido. Después de un rato por fin me puse a la par del último tráiler, así que le toqué el claxon para saludar, pero el chofer ni volteó. Les juro que esto que les cuento es real, pues una vez que eché un vistazo a la cabina de ese tráiler, me puse los pelos de punta. El chofer estaba inmóvil, como si fuera un muñeco. No tenía expresión y ni siquiera parpadeaba. Lo peor era cuando lo vi bien. Este no tenía ojos, solo unos huecos negros donde deberían estar ellos. Al ver eso frené en seco. No sé cómo no volqué el tráiler, algo que me alegra mucho no pasó. Con mi vehículo detenido solo vi cómo las luces del convoy desaparecieron entre la neblina, como si nunca hubieran estado ahí. Me quedé unos minutos parados con el motor encendido tratando de calmarme. Me repetía que era mi imaginación, que estaba cansado, que necesitaba un café. Reanudé el camino, pero la carretera parecía más larga de lo normal. Todo estaba en silencio, ni siquiera los grillos se oían. Pasaron como 2 horas y no encontré ninguna señal de vida, ni gasolineras, ni pueblos, nada. Fue ahí que empecé a pensar que me había perdido. De repente las luces de ese mismo convoy aparecieron otra vez. Ahora salieron de una curva, pero esta vez no me acerqué a ellos. Solo traté de mantener mi distancia, pero los trailers parecían jugar conmigo. Sus luces parpadeaban, como si quisieran guiarme. ¿Pero a dónde? ¿Quién sabe? En eso vi un letrero que decía Gómez Palacios 10 kilómetros. Sentí un alivio que no te imaginas. Aceleré y dejé atrás aquellas luces, pero justo cuando llegué a la entrada del pueblo, un tráiler pasó junto a mí, tan rápido que me hizo tambalear, y lo peor era que este no tenía conductor.
De esa noche, cada vez que paso por esa carretera, me persino antes de empezar el tramo. Nunca volví a manejar solo por ahí, pues se dice que hace años un convoy de traileros se accidentó en esa sierra. Así que quizá lo que vi esa noche eran ellos haciendo su recorrido, uno que nunca terminaron. Buenas noches a todos. Mi nombre es Valentín y les cuento algo que me ha causado muchas dudas, y más porque no hay nadie que me pueda explicar nada de lo que vi esa noche. Para que entiendan un poco mejor la historia, les cuento que soy trailero para una empresa refresquera desde hace mucho tiempo. Mi labor como tal no está en repartir el producto a las tiendas o a los comercios, sino más bien mi labor es la de distribuir a grandes bodegas que están en diferentes partes del estado. En mi caso es en Baja California, de donde soy originario. Una noche recuerdo que me dirigía con rumbo a Mexicali para hacer una entrega masiva de producto a uno de estos almacenes que estaba por esos lugares. Pero antes de llegar a ello me detuve en la zona de La Rumorosa en una tienda de autoservicio para comprarme un café, ya que tenía algo de sueño y me encontraba algo cansado. No recuerdo qué horas eran exactamente cuando me detuve en esa tienda, que estaba muy solitaria en medio de la casi nada, aunque le calculo que eran cerca de las 10 o las 11 de la noche. Cuando me detuve, bajé y compré un café de esos que están bien cargados, el cual me permitía poder aguantar algunas horas más antes de llegar a mi destino. Ya iba de regreso a mi tráiler cuando en eso vi a un señor parado muy cerca de mi vehículo, viéndolo de arriba abajo. Aquel hombre, por lo que recuerdo, tendría unos 50 o 60 años, pues estaba algo canoso y tenía la cara con muchas arrugas. Él vestía con ropa sencilla, aunque sí recuerdo perfectamente que estaba descalzo. En cuanto me acerqué a ese hombre, él me dio las buenas noches y me hizo una pregunta un tanto extraña. «Usted va retrasado para su compromiso, ¿verdad?». Yo asumí que se refería a la cuestión de mi trabajo, diciendo que iba retrasado en tiempo. Le contesté al señor que no, iba con buen tiempo, tanto así que me detuve a comprar un café ya que estaba algo cansado. El señor sonrió con una risa muy ligera, de esas que luego te da la gente cuando sabe algo que tú no sabes. El hombre después dijo que no se refería a mi trabajo, que se refería a otra cosa. Algo en lo que yo iba atrasado, pero no había problema, porque todos tarde o temprano nos toca, sin importar si vamos lento o rápido. En ese momento yo no le entendía al hombre a qué se refería, pero tampoco quise preguntarle más, porque sabía que nada bueno sale de pláticas con desconocidos a veces. Sin embargo, sí sentí algo de pena al verlo en la noche parado en ese sitio tan desolado. Así que le di algo de dinero para que comprara un café y de este modo se calentara un poco, pues el viento, aunque estaba cálido, poco a poco se tornaba un poco más frío por la noche. El hombre tomó el dinero y me dio las gracias. Después de eso subí al tráiler y empecé a transitar por el inicio de La Rumorosa, adentrándome un poco más y más a las curvas tan complicadas de ese lugar. Lo que recuerdo y que también fue raro es que cuando dejé al señor en aquella estación de gas, tras subir al tráiler y arrancar, desapareció prácticamente al momento. Si acaso lo vi unos segundos parado, pero luego ya no. Pensé que quizás se había movido y estaba en un punto ciego del camión, pero no lo sé. Para mí ese hombre sí había desaparecido prácticamente al momento. Ya tenía unos 20 minutos que había entrado a la zona de La Rumorosa cuando el sueño me empezó a ganar. Yo soy de esas personas que casi nunca tiene sueño al volante, pero esa noche algo había. Algo tenía que me fue dando sueño lentamente hasta que incluso empecé a pestañear. A pesar del café cargado que tenía en mano, no era suficiente para mantenerme despierto. Para evitar cualquier tipo de problema, prendí la radio y puse algo de música movida.
e incluso encendí la radio de voz para comunicarme con algunos otros colegas traileros y hacer algo de plática para que se me fuera olvidando el sueño, pero a pesar de hacer todo eso, nada más mis ojos no paraban de cerrarse. Bajé la velocidad del tráiler para evitar tener un problema, pues estaba pasando justo por varios voladeros que en caso de caer estoy completamente seguro sería no solamente mi fin, sino que quedaría irreconocible. Apreté mi cinturón de seguridad y manejé lo más lento que pude, pero al final nada de eso sirvió, porque en un parpadeo recuerdo ver cómo estaba en medio de mi carril y al otro estaba a un par de metros de estrellarme contra una gran piedra. Dentro de todo lo malo que pudo pasar esa noche pasó lo menos malo, pues me estrellé contra la orilla de los cerros que conforman la Rumorosa, en lugar de hacerlo contra el desfiladero donde se hubiera caído. Sin duda hubiera sido mi final. El impacto que tuve de costado contra las grandes rocas no fue tan fuerte gracias a que iba a baja velocidad. Sin embargo, toda la parte del motor y la cabina de chofer quedó destrozada, ya que las piedras rompían el acero del tráiler como si fuera cualquier cosa. El fuerte golpe hizo que mi cabeza rebotara de un lado a otro, golpeándose repetidas veces contra el asiento, y mi cuello se estiraba como una liga. Para cuando todo el accidente terminé, yo quedé inconsciente ahí nada más a la deriva, esperando a ver si alguien podía ayudarme. Estaba tan mal que mis ojos se cerraban solos y ya no sabía si era por sueño o porque estaba por morirme. En ese preciso momento vi como una persona se apareció en la carretera. Esta persona, que era un hombre, caminó hasta la puerta del copiloto y la abrió sin mucho problema. Yo tenía la frente y la cara llena de sangre. Creí que aquella persona me salvaría y que se había detenido precisamente para ello. Pero cuando giré ligeramente para ver la cara de esa persona, no pude creerlo. Se trataba del mismo hombre que había visto en la gasolinera, el mismo de la tienda que me habló hace poco tiempo. Este hombre me vio la cara y me dijo algo que ahora sonó más extraño. Ya ve, le dije que usted iba tarde para su cita. En ese momento la cara del hombre se tornó en un rostro huesudo, muy parecido al de una calaca, al de una calavera. Y no solo eso, no solo su cara se transformó, sino todo él. Su vestimenta cambió y ahora parecía algo que muchos pueden identificar. Parecía la parca. Aquella se me quedó viendo y me dijo otra cosa. Estás en tu compromiso, pero este no es tu momento. Solo es una parte de tu vida, pero un día nos veremos otra vez. Después de eso, aquella cosa, aquel ser esquelético, se empezó a desvanecer así como si nada. Se perdió en el aire mientras yo me quejaba de dolor en el tráiler. Yo no sabía si estaba alucinando con aquella entidad por el accidente que tuve, o si en verdad se me presentó para decirme que esa era solamente una advertencia. Después de eso mis ojos se fueron cerrando lentamente hasta que ya no recordé nada más. Para cuando desperté estaba en el cuarto de un hospital y bueno, el resto ya sobra de explicaciones. Pero esa noche aquel hombre que se me presentó en forma de calavera, ¿en verdad fue la muerte o fue otra cosa? Eso quiero que me lo expliquen, por favor. Mi papá es trailero y tiene muchas historias para contar en su haber. La mayoría de esas historias son relatos que le han pasado a él y uno que otro es algo que le ha contado algún colega suyo. De las historias que más repite mi padre es una que él llama el hombre perro, y hasta la fecha creo que la más aterradora de todas. Por allá del año 2016 mi padre estuvo trabajando en una empresa de transportes que daba servicio a diferentes estados del sur de México. Uno de sus destinos más frecuentes eran Chiapas, Veracruz y Yucatán.
estados que son chicos en cuestión de infraestructura pero grandes en territorio y aún más grandes en flora y fauna. Cuando solía visitar alguno de estos 3 estados, principalmente Yucatán, él tenía mucho cuidado cuando iba manejando, sobre todo por las noches, ya que en las carreteras hay varios letreros que dicen que son cruces de animales a todas horas del día. La advertencia se debe a que en esos lugares las carreteras están muy cerca del campo abierto, donde animales salvajes como algunos otros domésticos, ya sean vacas o caballos, suelen atravesarse en la carretera, y si no se tiene suficiente cuidado es posible que se provoque un accidente mortal. Incluso por toda la zona de Yucatán se tiene mucha conciencia que se cuiden las vialidades y que nunca se deje de ver al frente porque animales como lagartos, iguanas, armadillos y algún otro animal salvaje suele cruzar de manera esporádica provocando terribles accidentes. Cuando mi padre maneja siempre lo hace despacio porque tiene el temor de atropellar alguna especie animal y más si está protegida por la ley. Este podría terminar provocándole daños a él y además pagar los platos rotos cuando claramente no es su culpa. Una noche, dice mi padre, venía regresando precisamente de un viaje que hizo a Yucatán por el mes de abril del año 2016. Cuando la noche ya lo estaba apresurando pues se le había hecho tarde a la hora de salir de la base. Mi padre cuenta que eran cerca de las 8 de la noche cuando venía transitando por una carretera que justamente más adelante lo iba a conectar con la autopista principal. En esa ocasión él venía solo, no tenía copiloto ni a nadie a bordo como su compañero. Mi padre manejaba lento debido a que esta zona aún es una zona donde suelen aparecer muchos animales y para evitar tener algún problema iba atento al camino. De pronto dice que más adelante sobre la misma carretera vio como las luces del camión empezaron a iluminar a alguien que estaba parado en medio de la carretera. Conforme se fue acercando se dio cuenta que no se trataba de uno, sino de 2 animales que estaban justamente atravesados en plena carretera obstruyendo el paso. Por lo que él cuenta, lo que ahí estaban se trataban de 2 animales muy parecidos a un perro, uno blanco y uno negro, que estaban parados en medio de la carretera sin dejar pasarlo. Pero lo extraño de ese avistamiento no es que se haya topado con animales, pues es algo que suele pasar muy a menudo. Lo extraño era y que según cuenta, ese par de perros que estaban ahí se veían muy raros. Voy a tratar de describir lo que dijo haber visto y por qué menciona que eran muy extraños. Él dice que los 2 perros eran un poco más grandes de lo normal. Ambos tenían un pelaje muy artificial. Era como si su pelo fuera más bien algún tipo de disfraz o vestimenta que lo hacía parecer como lana. Y a todo esto la cabeza de ambos animales también tenía una forma como de disfraz. En palabras sencillas, era como si esos 2 perros que estaban en medio de la carretera en plena oscuridad, muy lejos de la ciudad o de algún pueblo, se trataran de un par de personas disfrazadas en forma de perro. Mi padre por un momento creyó que era eso, un par de locos que estaban en medio de la carretera solo jugando una broma. Es por ello que tocó la bocina del tráiler para que se movieran. De hecho, cuando lo hizo, ellos sí se iban moviendo a un lado del camino, y tras caminar él corroboró que se trataba de gente disfrazada. Él se dio cuenta de ello porque cuando los 2 perros caminaron, estos lo hacían de una manera muy extraña. Lo hacían de una manera, por decirlo, antinatural. Era como si el solo hecho de caminar les provocara mucha dificultad, ya que no levantaban sus patas hasta arriba, sino que las medio arrastraban, y se podía ver como todo dentro de su cuerpo se movía de un lado a otro como si fuera una bolsa o un saco bastante mal guardado. Cuando mi padre vio el caminar tan torpe de esos 2 perros se dio cuenta que en efecto, ellos eran de seguro algún tipo de gente disfrazada. Ningún perro o animal que hubiera visto caminaría de esa manera tan torpe y deforme. Además que sus disfraces parecían muy mal hechos, parecían de feria de tienda básica.
Cuando el par de perros se hizo a un lado, mi padre pasó lento con el camión, no sin antes pararse al lado de esos dos perros, y tras pensar que eran personas, les dijo que no anduvieran con bromas, porque quizás algún chofer que viniera rápido no los iba a ver y les iba a pasar el auto por encima. Mi padre apenas terminó de decir eso cuando notó que esos dos perros empezaron a reírse, pero la risa que tenían era como la de un animal y no la de una persona. Con el tiempo mi padre escuchó reír a las hienas y cuando lo hizo dijo que la risa de esos dos perros era muy parecida a la risa de las hienas, solo que más oscuras y más macabras. Aquellos dos perros se echaron a reír como si se burlaran de mi padre, a la vez que él ya empezaba a dudar si se trataba de gente disfrazada la que estaba ahí. De pronto los ojos de esos dos animales se tornaron de color rojo, pero no un rojo como cuando te pega la luz de algún reflector en ellos. No, claro que no. Estos brillaban por sí solos en forma de bolas de fuego que estaban dentro de sus párpados. Cuando mi padre vio eso sintió mucho miedo, pues los ojos rojos y la risa burlona de esas cosas lo hicieron pensar que eso de ahí no eran animales, pero tampoco personas. Era algo diferente, otra cosa, algo horrible. Mi padre arrancó el camión a toda prisa sin pensar siquiera en voltear atrás. De hecho, dice que con el miedo que tenía le daba igual si en el camino atropellaba a un animal, pues él juraba y perjuraba que eso de ahí era el chamuco, o más bien, eran dos chamucos que lo estaban espantando. Mi padre tardó 2 meses en regresar por aquel rumbo y cuando estuvo por allá preguntó a la gente de la zona por lo que vio aquella vez. A esos dos perros mal hechos que se reían con risa burlona y que tenían ojos rojos. La gente de la zona le dijo que quizás se encontró con un mal aire, pues eso que vio tal cual pasó. No eran animales, pero tampoco personas. Eran cosas del meritito abajo. Los traileros siempre tienen historias raras que contar, pero lo que vivió mi hermano de nombre Ramón aquella noche en La Rumorosa es de esas que nadie quiere o puede creer. Era casi la medianoche cuando mi hermano tomó el tramo de aquella carretera tan peligrosa. El aire pegaba fuerte contra el parabrisas y la neblina comenzaba a espesar con mucho más frecuencia, algo muy común por aquella zona que por algo le llaman La Rumorosa. Ramón iba solo, con un café ya frío en el portavasos y la radio sonando bajito para sentirse cómodo. Él había pasado por muchas rutas peligrosas, pero algo en esa noche se sentía algo distinto. Apenas cruzó una curva cerrada, vio las luces intermitentes de un auto detenido en la orilla. Mientras avanzaba, vio que había vidrios rotos en el asfalto y un bulto oscuro al lado del camino. Aquello le dio mala espina ya que pensó que se trataba de un accidente. Fue por eso que frenó en seco y bajó una linterna para ver mejor qué pasó. Tras ver aquel auto detenido se dio cuenta que en efecto se trataba de un accidente. Tras revisar mejor la zona del impacto, vio que en el suelo había un hombre ensangrentado recostado sobre las piedras y con la ropa hecha jirones. Aquel pobre hombre jadeaba y trataba de hablar, pero solo le salían murmullos secos. ¿Qué hubole, compa? Se ve que estuvo feo el madrazo, ¿verdad? Le dijo mi hermano Ramón reclinándose para verlo bien. El hombre apenas asintió con la cabeza pues estaba mal herido. Él se veía pésimo, pálido, como si le hubieran sacado toda la sangre. Ramón miró alrededor pero no vio otros carros, ni rastro de lo que pudiera haber pasado. Al no ver a nadie cercano, mi hermano no le quedó de otra que ayudarlo, pues aquel hombre estaba bastante grave. Mire, lo voy a llevar al siguiente paradero. Allá de seguro que encontramos ayuda.
El hombre no respondió, solo extendió la mano temblorosa a mi hermano. Ramón lo tomó y con algo de esfuerzo lo subió a la cabina. Apenas lo acomodó en el asiento del copiloto, pisó el acelerador y siguió aquel camino tan peligroso. Por un rato el tipo no dijo nada, solo respiraba pesado, viendo al frente con los ojos bien abiertos. Ramón sintió un escalofrío, pero trató de ignorarlo. ¿A dónde iba o cómo fue que pasó el accidente? Preguntó para evitar que el hombre se durmiera y, pues bueno, falleciera. El hombre movió los labios, pero su voz salió con un susurro apenas audible. A casa. Ramón asintió y siguió manejando, pero algo en el ambiente se había puesto raro, como si el aire dentro de la cabina se sintiera más frío. Mi hermano se frotó los brazos y echó una mirada rápida al pasajero. Él seguía igualmente pálido, con la mirada fija en la carretera. De pronto el motor del tráiler hizo un ruido seco y las luces del tablero parpadearon. Ramón frunció el ceño maldiciendo para sus adentros, pues no quería quedarse varado en medio de la nada y menos de la rumorosa. Mi hermano redujo la velocidad y se preparó para orillarse. Nada más esto me faltaba, murmuró él. Cuando por fin detuvo el tráiler, volteó hacia el asiento del copiloto para decirle algo al hombre, pero ese asiento estaba vacío. Ramón sintió que el estómago se le iba hasta los pies. Giró la cabeza rápido para ver el camino, pero no había nadie bajando ni lejos. Todo estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido del motor. Solo entonces se animó a mirar el retrovisor y ahí en la parte trasera de la cabina vio la sombra de alguien sentado, con los ojos hundidos en la oscuridad. En ese momento mi hermano Ramón sintió que la sangre se le congelaba. Parpadeó una vez y la sombra ya no estaba. Sin pensarlo dos veces encendió el tráiler y salió disparado de ahí. No miró atrás, no bajó la velocidad y no se detuvo hasta llegar a la siguiente gasolinera. ¿Qué pasó? Él vio a una pobre alma de las muchas que están penando en la rumorosa. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.